Vamos de inmediato con Graya Casela, información de último minuto. Graya. Bien, muchísimas gracias por el contacto informativo. Lo establecemos a las 5:20 de la tarde desde el Teatro Bolívar. Enlaza del Comando de Campaña Nacional Darío Vivas para conocer de inmediato cómo ha transcurrido esta jornada electoral, elecciones parlamentarias 2020. Vamos a escuchar de inmediato al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Buenas tardes a toda Venezuela, buenas tardes a los amigos y amigas del mundo que han venido a observar en nuestro país y acompañar la realización de estas elecciones parlamentarias de este día 6 de diciembre. Y luego de avanzada la tarde podemos observar nosotros que dentro de la evaluación que pudiéramos hacer, altísimamente satisfactoria, muy alegres, muy contentos nosotros por la demostración de civismo de nuestro pueblo, muy alegres por la capacidad demostrada por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto con el Consejo Nacional Electoral para resolver los pocos problemas que ha habido en algunos centros, muy pocos y muy puntuales, y han sido atendidos de manera rápida, expedita, para que los venezolanos y las venezolanas puedan ejercer su derecho al voto como lo han venido haciendo en todo el territorio nacional. Alegría que se va a manifestar ahora más tarde, un poco más tarde, cuando las autoridades electorales comiencen a dar los primeros resultados, que sería pues el fruto de la victoria de un pueblo que ha decidido ir a las urnas electorales, al voto, que ha decidido permanecer independientes, soberanos, libres. Y nosotros decíamos temprano que ejercer el derecho al voto es un acto de rebeldía contra el imperialismo, pero también es un acto de rebeldía contra algunos sectores opositores que no habían querido participar y de su propio seno surgieron fuerzas políticas que presentaron sus candidatos. De manera que Venezuela se ha vestido hoy de fiesta, Venezuela ha estado hoy alegre en todo el territorio nacional, ya en la recta final, y nosotros desde aquí queremos pedirle y decirle a nuestra gente en todo el territorio, toda Venezuela. Ustedes saben que siempre a esta hora surge la llamada Operación Remate, y hemos demostrado históricamente que en ese periodo nos movemos inclusive mucho más en picos que en otras horas del día. De manera que invitamos a las fuerzas políticas a que efectúen, cada quien en su ámbito y bajo la modalidad que tiene esa Operación Remate, para darle mayor realce a esta extraordinaria jornada de votación, esta extraordinaria jornada que tiene como fin cambiar a la Asamblea Nacional el día 5 de enero. Iniciamos la ronda de preguntas y la primera la realiza Graya Casela por Venezolana de Televisión. Buenas tardes, primer vicepresidente del PSUV y jefe del Comando de Campaña Nacional, Jorge Rodríguez. Algunos gobiernos supremacistas intentaron pues desconocer estas elecciones parlamentarias y vemos la realización. Hemos visto además el pueblo en las calles, adultos mayores y la presencia de más de 300 veedores internacionales. ¿Cómo se puede hacer ese análisis justamente de lo que ha ocurrido en el país este domingo? Y también me gustaría conocer de qué manera se fortalece la democracia en Venezuela. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, disculpen que no había dicho que estaba Jorge aquí con nosotros. Ahora ha desarrollado un extraordinario trabajo al frente del comando de campaña. Mira, que algunos gobiernos del mundo manifiesten que no van a reconocer unas elecciones, ya tienen bastante tiempo haciéndolo, ¿no? Lo grande del caso es que esos gobiernos del mundo que no reconocen elecciones son capaces de reconocer como presidente a quien jamás ha ganado una. Son las contradicciones de esas declaraciones que ellos tienen. Y además, quien dirige esa gran campaña mundial contra Venezuela
que no reconocen las elecciones en Venezuela desde, me refiero específicamente al gobierno de Estados Unidos. Su propio presidente ha dicho que su sistema electoral es fraudulento. Entonces, mientras aquí hay un ejercicio democrático en paz, aquí no vemos gente armada en la calle en ninguna parte, aquí no vemos gente amenazando a otros dependiendo quién gane, ¿no? Estamos en paz, plena tranquilidad. Todavía hoy en Estados Unidos estaban en la calle grupos de paramilitares de Estados Unidos atacando a otra gente por los resultados electorales que todavía no sabemos quién lo ganó. Y se está cumpliendo aquella vieja premisa que primero sabremos nosotros en Venezuela quiénes son los diputados y las diputadas, que el pueblo de Estados Unidos quién es su presidente. Un mes después todavía no han podido. De manera que esa gente que no reconoce, y con una serie de aliados, ¿no? Por supuesto, no reconocen gobiernos electos, pero tienen reyes. ¿Qué cosa? ¿Y quién elige los reyes? ¿Dónde sacaron eso? Y le rinde pleitesía a los reyes. En verdad son democracias de mentira lo que tienen ellos. Aquí esta es la elección número 25. 25. Nosotros cuando hemos perdido, hemos reconocido. No ocurre así con la derecha. La derecha cuando pierde, el CNE es malo. Cuando ellos ganan, el CNE es bueno. El sistema sirve si ellos ganan. El sistema es fraudulento si ellos pierden. Tiene mucho que ver inclusive con la personalidad de cada quien, ¿no? De ser niños consentidos, caprichosos de sus casas. Pero bueno, en el fondo el mensaje que manda Venezuela es que Venezuela es libre, es soberana, es independiente. Esta Constitución, esta que está aquí, manda elecciones parlamentarias cada 5 años y correspondía en el año 2020 esas elecciones. Podían ser en cualquier momento, lo que es que tenían que ser en cualquier momento del año 2020, tenían que ser en el 2020 porque el 5 de enero se instala una nueva asamblea. Esos países que pierden su tiempo pensando que nos van a intimidar, pensando que nosotros vamos a retroceder, inclusive, mira, hay países tan descarados que decían que suspendiéramos las elecciones, o sea, que violentáramos nosotros esta Constitución, que no hiciéramos elecciones. No, nosotros siempre hemos ido a elecciones y cuando no hay elecciones contempladas, algo inventamos para que el pueblo pueda manifestarse, para que haya elecciones donde el pueblo pueda expresar su voluntad. Y creo que el mensaje que estamos enviando al mundo es de paz y de tranquilidad. Aquí no está la OEA para dar golpes de Estado, ya la OEA no está aquí para darle un golpe de Estado como hicieron en Bolivia o como hacen en otros países. La Unión Europea fue invitada, no quisieron venir, ellos se lo pierden. Aquí hay más de 300 grupos presenciando lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo voté allá en Monagas, en Alfurrial, y allá estaban observadores, verificando, viendo y mostrando una gran satisfacción por las medidas de bioseguridad en cada centro, por la tranquilidad con la cual la gente está votando, por la alegría, por el orden. ¿Verdad? Un extraordinario éxito estas elecciones. Por eso cuando llamamos lo que queda de votación, vamos a la operación remate, que no se quede nadie, vamos, que cada quien bajo las estructuras de su partido o de sus partidos active esta operación remate que siempre se hace en todas las elecciones. Y a esta hora ya es hora para que eso ocurra. Gracias. La segunda pregunta la realiza Rafael Aníbal Camacho por Venevisión. Buenas tardes, primer vicepresidente, jefe de comando. ¿Cuál es el mensaje que se le envía luego de haber transcurrido este día a el sector de la población que decidió pues no salir a votar? Y en segundo plano, el presidente Maduro declaró hace unos días, precisamente en la rueda de prensa que dio desde Palacio, que la nueva Asamblea Nacional debería tener la potestad para interpelar a ministros y a otros funcionarios gubernamentales. ¿Cuál es la posición del partido en este momento hacia eso y hacia el futuro de la nueva Asamblea Nacional? Gracias, Rafael. Tiempo sin verte. Bueno, mira, el mensaje para los que no están, todos están participando. ¿Cuánto es el REC? 20 millones, ¿no? 20 millones y más. Todos están participando. Ahora, la gente decide cómo participar. Participa votando, participa no votando.
pero están participando todos, todos tenemos la misma oportunidad y son las mismas condiciones para todos. Hay igualdad a la hora de ejercer el derecho al voto. Y la gente decide cómo participa, de manera que están participando más de 20 millones de electores. Los que han decidido no votar es otra cosa. Hay quienes tienen razones para no votar que son de índole personal, que jamás han votado. Hay otros que este tipo de eventos electorales parlamentarios no los mueve. Aquí recuerda que hay varios eventos electorales. El presidencial, que es el que más mueve gente a las elecciones. Los gobernadores, los alcaldes, concejales, diputados, legisladores regionales y Asamblea Nacional, cada uno con un nivel de participación histórico. Histórico, no es nuevo, pues. Entonces hay gente que dice, no, yo no voy a votar para allá, no me interesa. Los menos, en verdad, los menos son aquellos que están recibiendo instrucciones para no votar. Eso, en verdad, es bien complicado que alguien, o muy triste, mejor dicho, que alguien pueda dejarse manipular por otro que le diga no vayas a votar y seguir creyendo en aquellos que llaman a la abstención, con la cual no han logrado absolutamente nada. El mejor momento de la oposición en Venezuela es cuando participan en elecciones. No han podido con golpes de Estado. Y por lo menos en alguna que otra han ganado. Aquí en Venezuela es cuando mejor les ha ido. Fíjate que ellos ganaron las elecciones en el 2015, la ganaron. Cometieron errores estratégicos, no fueron errores tácticos, estratégicos. Plantearse la salida del presidente Nicolás Maduro porque habían ganado el poder legislativo, una locura absoluta, pues. Pero ellos se la plantearon como un objetivo fundamental. En 6 meses te bajan. Eso lo escuchó Venezuela entera. Y no lo dijo uno, pero todos los demás lo apoyaron. Todos lo apoyaron, todos. No hubo voz disidente. Equivocaron el camino, equivocaron la estrategia. Se ahogaron ellos mismos en su codicia y dijeron, no, ya, ahora sí. Ahora yo debo decirte que 5 años después ellos deberían haber evaluado eso. No aprenden, no aprenden. Mientras tanto nosotros nos organizamos y vamos a elecciones. Cada vez que hay elecciones, las fuerzas revolucionarias vamos a participar y lo hacemos. Mira, te repito, cada elección tiene una motivación distinta, cada elección. El presidente, en la segunda parte de la pregunta que tú hablas, que los ministros han sido interpelados y eran interpelados en otro momento. Eso dejó de ocurrir, iban inclusive a rendir su memoria y cuenta a la Asamblea Nacional, los ministros. Eso dejó de ocurrir cuando la Asamblea entró en desacato. Y entraron en desacato ellos mismos. No quisieron asumir la sentencia del TCJ, que es quien, según esta Constitución, la Sala Constitucional, corrige, revisa actuaciones del resto de los poderes para asegurar el cumplimiento de esta Constitución. Y ellos decidieron irse por otro camino. Por eso no ha habido, pero yo estuve al frente de la Asamblea y todos los años iban los ministros y el vicepresidente ante la Asamblea Nacional y eran llamados. Jamás, en verdad, pues eso que dice el presidente Nicolás Maduro es totalmente cierto. Ellos van a ir y nosotros lo celebramos. Fíjate que el jefe de Estado, jefe del Ejecutivo, dice que sus ministros vayan. ¿Por qué? Porque eso ayuda a la gestión. Eso ayuda muchísimo a la gestión y claro que a nosotros nos satisface que sea así. No ocurrió estos últimos 5 años porque la oposición no quiso. No creó las condiciones, al contrario, lo que hizo fue destruir las condiciones que permitían eso. Ellos mismos se pusieron un cinturón para evitar que los ministros fuesen. Y una asamblea en desacato no tiene ningún tipo de autoridad para recibir a nadie. Lo que ocurrió 5 años, no aprobaron ni una sola ley, una sola ley en 5 años. Tocará la nueva Asamblea Nacional que se instala el 5 de enero, recuperar el tiempo perdido en el tema legislativo, en el tema de control que está establecido aquí en esta Constitución, control político, las gestiones de los distintos poderes del Estado. Por eso, cuando van a ser designados magistrados, rectores, pasan por la Asamblea.
por la Asamblea Nacional. Bienvenida la nueva Asamblea Nacional por la paz y la tranquilidad de este país. Gracias, Rafael. La tercera y última pregunta la realiza Marcos Salgado por Hispan TV. Buenas tardes. A esta hora, usted lo sabe, hay una danza de números en torno a porcentajes posibles de participación de personas que efectivamente fueron a votar este día. Hay números, insisto, disímiles. Se habla de un 7,4%, decía alguien por ahí, hasta el mediodía. Algunos diarios fuera de Venezuela tomaron esa cifra y ya la dan casi como un hecho. ¿Cuáles son los datos que ustedes manejan o tienen una primera evaluación en función de los testigos del PSUV y del Gran Polo Patriótico de cómo ha ido la votación en términos de participación? Gracias. Gracias, Marco. Mira, repito el tema de la participación. Cada evento electoral, históricamente, eso se puede revisar. Mira, aquí hubo una elección parlamentaria, 2005, ¿verdad? 2005. Que la oposición dijo no vamos a participar. Igual participaron algunos. Creo que la participación estuvo alrededor del 21%. 21%. Creo que fue 21%. Aquí en Venezuela en unas elecciones. Ellos decidieron, no vamos a participar. La gente dice, si la oposición, parte de la oposición no participa, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Con cualquier cantidad de votos gana quien tenga candidato. En estas elecciones, quien diga que es el 7%, 7.5%, está mintiendo descaradamente. Y está mintiendo de manera consciente, o sea, sabe que está mintiendo. Está enviando un mensaje precisamente en la misma vía del gobierno de Estados Unidos que dice que no va a reconocer los resultados. Ese gobierno que un mes después todavía no sabe quién es el presidente de su país. La participación está yo te digo que revisemos los antecedentes y está en el mismo orden de los anteriores eventos de elecciones parlamentarias. Eso es casi que es una condición, pues. Elecciones presidenciales va mucha más gente a votar que en otras elecciones. Las elecciones de gobernadores van más gente a votar que en las parlamentarias. Entonces eso es así, tiene un comportamiento, pues. Las elecciones parlamentarias, he observado los diputados, las diputadas y las diputadas a la Asamblea, he observado como un poder no tan conectado al pueblo como es un alcalde, como es un gobernador o como es el presidente. Tienen otra función, pues. No tienen función de ejecución de obras y eso tiene su peso en la participación. Ahora, yo debo decirte que nosotros estamos muy optimistas con lo que estamos viendo. Muy optimistas estamos. Y dentro de unas horas el Consejo Nacional Electoral hablará de esto y los resultados serán los resultados de estas elecciones. Serán los resultados y deben ser reconocidos por todos los actores que han estado participando. Es muy triste para aquellos sectores de la oposición que participan y después que pierden cantan fraude. Eso también es histórico aquí en Venezuela. Desde Enrique Mendoza, que ahorita está participando, por cierto, Enrique Mendoza, Henry Ramos, Gerardo Bley, todos ellos, mañana presentamos las pruebas del fraude y aún las estamos esperando. Jamás las han presentado y eso lo lanzan, como tú dices, para el mundo y es una declaración y lo replican. Miami, España, Colombia. Y ahí tienen, pues, fuentes de información para mentir sobre nuestro país. Para mentir sobre nuestro país. Bueno, yo le pido a la gente que no ha votado, vaya y vote. No se quede en su casa. No se quede en su casa. Participe votando. Participe votando y usted mañana podrá decir, yo voté. Yo hoy puedo decir, como dicen por ahí, seré breve. Yo voté. Muy breve. Yo sí voté. Bueno, muchísimas gracias. Quedan pocas horas ya para el cierre de los centros y las horas que quedan para terminar de cerrar esta gran victoria de la patria contra aquellos que han pretendido venderla u ofrecerla al mejor postor. Desde aquí, desde Venezuela, le estamos enviando un mensaje al mundo de participación, de paz, de democracia en revolución. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y nos vemos en un rato, ¿no? Ah, Jorge. Sí, en un rato pasamos por aquí, aquí mismo. Cuídense mucho, un abrazo.
Tenían ustedes allí el balance que hace el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en torno a cómo avanzan estas elecciones parlamentarias 2020. Ha convocado, ha llamado a esta operación remate a tan solo horas de dar y cerrar estos centros electorales. Ha precisado además que se vive una fiesta democrática en la nación, en paz, en tranquilidad. Ese es el mensaje que dan al mundo. Con esta información desde el Teatro Simón Bolívar voy a retornar el contacto. Adelante.